Bueno, muy bendecido día para todos. Nos encontramos hoy con un invitado de lujo, que es el padre Héctor Ramírez, un experto pues, en el mensaje de Fátima. Quisiera yo saber al menos el 10% de lo que él sabe sobre el mensaje de Fátima. Y lo más importante es a quien tenemos justo aquí, a nuestra retaguardia, cuidando nuestras espaldas, nuestras almas, nuestras vidas, que es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Así que estamos también con la presencia divina del Sagrado Sacramento. Nos acompaña también el Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre Héctor. Gracias Pablo por esta invitación y un saludo a todos los que nos están siguiendo. Gracias. Padre Héctor pues acaba de llegar de Brasil, viene en un viaje, no ha dormido pues prácticamente en toda la noche, pero bueno, esa es la vida del misionero. Muchas veces es así. Nos encontramos justo en la capilla, que es la capilla que pertenece pues a la Fundación de Hermanas Entusiastas en la ciudad de la Asunción, en Paraguay, pues donde nos han recibido. Padre, Fátima, importantísimo mensaje. Recuerdo que hay unas palabras de Sor Lucía sobre los años 50, donde ella con visión profética, con espíritu profético, porque es profeta, fue profeta de la iglesia, Sor Lucía, dijo que el campo de batalla final sería la familia. Cuando Sor Lucía en aquel tiempo dijo esas palabras, pues el único flagelo que veíamos que ya se veía amenazando a la familia era el divorcio. Que por cierto, el primer país del mundo donde se legalizó, y la Virgen tenía razón cuando dijo, Rusia esparcirá sus errores por el mundo si no es consagrada. Por tanto, consagren a Rusia, a mi Inmaculado Corazón, para que Rusia no esparza sus errores, que hoy lo vemos en el marxismo cultural. Y hijas del marxismo cultural son la ideología de género, el aborto, la destrucción de la familia. Todo eso forma parte pues, del marxismo cultural, el racionalismo, el modernismo, todas estas advertencias que nos han hecho los santos papas en la iglesia en muchos documentos. Entonces el primer país donde se aprueba legalmente el divorcio es en Rusia, y ya la Virgen venía diciéndolo, Rusia va a empezar a esparcir sus errores. Y el primer flagelo, la primera puerta de entrada al infierno para destruir la familia fue el divorcio. Y después del divorcio, ¿qué vino? La famosa revolución sexual, libertinaje sexual, la droga y todo esto que se vivió en los años 60, que fue lo que abrió también las puertas para esa famosa sentencia en los Estados Unidos, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde en los años 72-73 se aprobó la legalización del aborto. Y una puerta fue abriendo otra y otra y otra, y hoy nos encontramos ante una vorágine de bestialismo, la humanidad bestializándose completamente. Bueno, he querido ser como este marco de referencia para que entonces la importancia de Fátima. Y quería leerle, Padre, un numeral de las profecías de San Luis María Griñón de Montfort para poder entonces sí darle la palabra, donde la Virgen, o mejor dicho, el Espíritu Santo, nos habla que en todo ese escenario que va a venir, la Virgen tiene un plan para sacarnos de este lodazal demoníaco, diabólico, en que el enemigo de la humanidad pues ha metido a la familia y tiene amenazada la misma iglesia, incluso hasta la continuidad de la misión de Jesucristo sobre la tierra. Pero frente a esto, el gran profeta de la era mariana, el gran príncipe de la profecía mariana, San Luis María Griñón de Montfort, el padre de Montfort, el profeta de Montfort, nos dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, en su numeral 35, lo siguiente: María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, en la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, y es aquí, Padre, donde quiero hacer hincapié, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos. Y Fátima, creo que es esto: la formación y educación de los grandes santos
que vivirán hacia el final de los tiempos están reservados a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Y aquí es donde entra precisamente el mensaje de Fátima. Bueno, primero me gustaría decir estas palabras del Papa Benedicto XVI cuando él estuvo en el 2010 en Fátima. No son, estoy parafraseando sus palabras, pero dijo Fátima, la más profética de las últimas apariciones, ¿no? Y dio a entender muy claramente ahí en el 2010 que si alguien pensaba que el mensaje de Fátima estaba completado porque parece que el secreto ya estaba revelado, etcétera, Se equivocaba. Estaba muy equivocado, así es. Entonces, bueno, con esas constataciones empezamos con el mensaje de Fátima. Efectivamente, ya en el propio mensaje la Virgen hizo un portento, un milagro que no dejó duda a esas aproximadas 70,000 personas que estuvieron presenciando, ¿no? Entonces, fue una de las apariciones, yo no llevo estadísticas, pero que la iglesia tuvo que ir casi al ritmo del pueblo. ¿Por qué? Porque la fe, el fervor, la presión espiritual del pueblo que creía en Fátima, pues fue corroborando lo que la Iglesia Católica fue estudiando con el padre Manuel, siervo de Dios, Manuel Formigao, ¿no? Que le llaman el cuarto vidente, porque él empezó a entrevistar a los pastorcitos. Bien, yo sobre todo, a mí me llama mucho la atención, yo no soy un gran teólogo del mensaje de Fátima, sino yo soy un sacerdote práctico que lo leo y quiero ayudar a la gente. Pero es un mensajero de Fátima. Eso sí, me llaman... Y un gran mensajero. Te voy a decir lo que me dijo una persona, yo no sé si es verdad, pero se lo dejamos a ella que lo confirme o no. Me dice, tú eres el relicario del mensaje de Fátima. ¿Por qué? Porque... Qué hermosas palabras, repítalo, por favor. Tú eres el relicario del mensaje de Nuestra Señora de Fátima. ¿Por qué? Porque... El depositario. Depositario. Primero, porque creo en él. Yo creo totalmente en ese mensaje. Segundo, estoy yendo ahora a 20 países y probablemente 25, Dios dirá, de aquí al próximo Rosario Mundial de Mater Fátima, precisamente a repetir el mensaje, no a dar mi interpretación o lo que me interesa proponer del mensaje, sino qué pasó ahí y qué dijo la Virgen ahí. Tercero, yo sí creo en el combate espiritual, que es la verdadera solución de los males de este mundo, ¿no? Cuando el hombre verdaderamente percibe y acepta como bautizado y después como, en mi caso, como sacerdote, comprendemos que el primer enemigo al que hay que vencer es a Satanás. Ella deja en Fátima, y un poco ahora sí respondiendo a lo que decía, los portentos que la Virgen va a realizar. Claro, Fátima nos dejó, podríamos seguir usando el mismo lenguaje, un tratado de cómo vencer a Satanás. Excelente. Entonces, no solamente vencer a un país que está haciendo daño, a una familia que no sé qué, un ladrón, un mafioso, no. O sea, cómo dar la victoria definitiva a su hijo. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón. Así es. Ella habla del triunfo del Inmaculado Corazón, que ya está asegurado, pero precisamente ella nos deja como ese proceso, ese camino, ese tratado que nosotros podamos aplicar. Y entonces, eso es lo que yo creo y es lo que estoy haciendo. Yo le digo a la gente cuando hablo, es que el mensaje de Fátima puede cambiar la historia. Y un ejemplo histórico que nadie me puede refutar es la Segunda Guerra Mundial. Ella la profetizó 22 años antes, los mismos medios que nos dejó pudieron haberla evitado, o sea que se calculan que entre la Revolución Rusa, de Hitler, etcétera, con toda la invasión comunista del periodo de la Segunda Guerra Mundial, muertes, estamos hablando de unos 100 millones de personas. O sea, este dato histórico nadie lo puede rebatir, ¿no? No mintió la Virgen cuando dijo muchas naciones serán aniquiladas. Aniquiladas. O sea, literal. Literalmente. Entonces, y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un pequeño, una confirmación de que ella pudo haber hecho prodigios, pudo haber evitado 100 millones de muertes si hubiéramos seguido ese mensaje clarísimo donde ella puede hacer portentos. Y lo mismo, siguiendo ese mismo hilvanado de la Virgen, en Ruanda, en África, 10 años antes de que los
tutsis y los hutis se exterminaran. 1.500.000, 1.800.000 personas murieron en el transcurso como de 2 meses aproximadamente. La Virgen, usando una semblanza con lo de Fátima, repite el mismo modelo de advertencia. 10 años antes advirtió sobre esto y ¿qué pasó, padre? No hicimos caso, no obedecimos y vinieron las consecuencias. Así es. Yo creo que esta es una opinión muy personal, pero cuando sabemos que la Virgen llora, la Virgen tiene emana sangre, lágrimas de aceite, etc., yo creo que lo que más le duele es que la fealdad y la falta de correspondencia de sus hijos, porque ya no puede hablar más fuerte, más claro, más asequible. Me gustó mucho leyendo un libro, decía, en la Salet, no sé si es así, pero es una forma de sintetizarla como María va haciendo también el plan que Dios le ha encargado, ¿no? Entonces, en la Salet nos pidió mucha oración, ¿no? Después llega Lourdes, oración y sacrificio, dice, pero llega Fátima y nos pide oración, sacrificio y entrega total, que es, coincide como San Luis pide esa verdadera devoción que es total. El lema de Juan Pablo, ¿no? Todos tuyos. Entonces, yo creo que hasta, mira, si es así como este escritor ponía, históricamente la Virgen lleva una pedagogía para que el hombre, si correspondiera, todo tenía solución, pero infelizmente. En estos días me llamó la atención, y para los que quieran buscar también ahí en las redes sociales Mater Fátima y diversas páginas, pero está Mater Fátima Internacional, que es donde se condensa toda la información. Había un flyer que me llamó la atención, debo decir, no conocía esto y aprendí mucho. En un flyer que hablaba de la aparición, creo que de Portman, de las 43 estrellas, que justo 43 estrellas, del momento en que se dio ese mensaje, fue el preludio de 43 años justo antes de la Primera Guerra Mundial. Padre, sí. Me impresionó eso. Pues debo reconocer que no fui yo, pero también aprendí porque la persona que está alimentando las redes sociales puso esa advertencia. Si es que el cielo habla, continúa asegurando la compañía al hombre, ¿no? Dios en todo momento de la vida del hombre nunca nos va a abandonar, ¿no? Y ahora lo quiere hacer de forma patente, concreta, a través de su madre, ¿no? Por eso digo que el drama, me parece a mí, el drama es que el hombre se ensordece. Ahora, como estaba diciendo, estamos llegando a un nivel que ya no respetamos ni la verdad, no respetamos ni la propia naturaleza del hombre, ya no respetamos ni el sentido de la sociedad, de la organización social, etc. Sí. O sea, ya es tan caótico todo que ya el hombre solo está pagando las posibilidades o las ocasiones para conocer la verdad del amor, la salvación. La misma creación se ha vuelto en contra del hombre porque el hombre ha sembrado el mal sobre la tierra. Palabras que decía Santa Teresa de Calcuta. Sí, la gran santa. Yo lo constato y me atrevo a decirlo, yo no tengo problema, y sé que ya hubo un conflicto de un sacerdote que lo dijo, era un benedictino cuando tembló en Italia, que cayó la iglesia de San Benito. Decía él, ¿no será que esto es una llamada de atención cayendo la Basílica de San Benito, el patrono de Europa, para una llamada de atención para el mundo, pero especialmente para Europa? Y le contestó un eclesiástico, no digo quién, pero de muy alto nivel, diciendo que era una ofensa. Y yo digo, al contrario, todo desastre natural, consecuencia, y Fátima lo demuestra muy claramente, las guerras son, y está escrito, son castigos de Dios por los Interesante, padre, hemos entrado en un terreno espinoso, porque algunos han confundido esto de que Dios es solo amor, Dios es solo misericordia, y es licencia para pecar y que usted viva como usted quiera. No, eso no es el amor de Dios. Eso sería como mancillar más bien la misericordia, como pisotear más bien la misericordia de Dios, que no es otra cosa que siempre el acto esperado y dado por Dios para que el hombre se arrepienta, oportunidad para que el hombre se arrepienta. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo las Bahamas han quedado destruidas. Desde el punto de vista climatológico, todas las proyecciones indicaban de que ese huracán iba rumbo a la Florida, y que como que por primera vez había como una pared invisible que lo detenía, y se quedó como estacionado en la zona de estas dos islas de las Bahamas, y
creó, pero hubo algo, pero el huracán iba enfilado totalmente hacia la Florida. Dios habla a través de la naturaleza, algunos dicen que no, que son eventos naturales, que no tienen nada que ver pues, con el proceder y el actuar de Dios. Sin embargo, la Virgen en el mensaje de Fátima dice, Dios Padre va a castigar a la humanidad, esas son las palabras, por sus crímenes. Por sus crímenes, con una segunda guerra. Mire, esas son las palabras que usa la Virgen, habla de la palabra castigo. La Virgen dice que Dios sí castiga. Pero aquí está la respuesta, o sea, el castigo de Dios está en razón del pecado del hombre, no del amor de Dios. Entonces, es que en Dios esto es pacífico y es lo mismo. La justicia y la misericordia en Dios son infinitas y no se contradice, al contrario, lo hacen perfecto, ¿no? Es el hombre el que no tiene la capacidad de... Pero bueno, yo le pongo siempre el ejemplo a las personas. Tú conoces un papá verdaderamente que quiera ser buen padre, que no corrija a sus hijos por sus errores, entonces es tan de sentido común, ¿no? Sí. Pero efectivamente tú tocas un tema, sí, difícil de comprender, pero es fácil de constatar, ¿no? Porque precisamente estos eventos naturales, te voy a poner un ejemplo de mi país, México, tembló hace, no recuerdo si fueron 15 o 20 años, en 19 de septiembre, ¿no? Y después de 15 años después, vuelve a temblar el mismo día, sí, y casi a la misma hora. Así es. Y es un aviso porque, solo por poner un ejemplo, en México estamos ofendiendo muy gravemente a Dios y a la Virgen que vive en México, con la tilma de San Juan Diego, con dos grandes ofensas. El aborto es una, y lo otro es el culto a la mal llamada, yo le llamo satánica muerte. Satánica muerte. De santa no tiene nada, porque Sí, es una blasfemia contra la vida. Así es. Entonces, esos dos están provocando que Dios tenga que corregir y purificar pues, ese país que ama a la Virgen, ama a Dios, pero sin embargo también dentro de su país hay mucho pecado. Un día estando en México, para los que de repente no han tenido oportunidad, a veces en México cuando hay estos temblores, hay unos parlantes, unas bocinas que dicen alerta sísmica, alerta. Y yo decía a mis hermanos mexicanos que deberían cambiar y cuando hay un movimiento de tierra, las bocinas no decir alerta sísmica, sino mexicanos arrepiéntanse, porque ciertamente pues Dios habla a través de los eventos naturales, ciertamente es así. Ahora bien, Padre, las perspectivas, el plan de la Virgen para intentar salvar a la humanidad, de qué forma, de qué manera, qué está inspirando el cielo, que ya sabemos que ha hablado de muchas maneras a través de las últimas décadas, del último siglo, pero en concreto, ¿qué hacer, Padre? Pues mira, buena pregunta, porque cuando yo llegué a Fátima, yo vi una urgencia en la Virgen de la conversión de los pobres pecadores, y entonces es la salvación de las almas, que es el bien mayor. San Juan María Vianney, es una de las frases que más me gustan de los santos, dice: el mayor acto de caridad o de misericordia es evitar que un alma se condene, ¿no? Entonces, esa es una grande prioridad, pero esto no se puede realizar si hay violencia en el mundo, ¿no? Entonces, ella también, otro grande pilar, entonces aquí ya unimos, ¿cómo lo quiere hacer? Pues ella habló mucho sobre la paz y pidió mucha oración, etc. Y como decía Lucía, ¿no? Porque decía Jacinta y tuvo un fallo de memoria, Lucía tiene una grande memoria, dice, es que la Virgen pidió rosarios y sacrificios por la paz, y dijo Lucía, no, corrigió ahí un poquito a su prima, dice, pidió muchos rosarios por la paz y muchos sacrificios por la conversión de los pobres pecadores, ¿no? Interesante. Sí, para alcanzar la paz, el Santo Rosario. Sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. Pero bueno, como líneas, como sí, eje central. Sí. Ok, para alcanzar, o sea, retomo entonces la idea, según lo que comunica Sor Lucía de parte de la Biblia. Para alcanzar la paz, el Santo Rosario. Y para conseguir la conversión de los pecadores, los el sacrificio y la penitencia. Penitencias. Y ahí entra una práctica que algunos en la iglesia lo están recuperando, ayunos, etc. Todo el tema de ayunar en la iglesia, que parece una práctica que dice, no, es antigua, obsoleta, eso era porque no entendían bien la fe. Al
contrario, es un bien pedido por el cielo a rescatar, el ofrecer sacrificios, penitencias, no sé, privarme de algo, es una mortificación. Así es. Mortificación. Esta cultura no tiene la capacidad de mortificarse. No somos capaces de esperar un minuto en una fila. Imagínate después de privarnos de un chocolate o hacer un ayuno de un día pan y agua. Tiene que ver esta imagen del Evangelio, Padre, donde Jesús usa estas imágenes relacionadas con el ayuno y la penitencia. A ver, te pregunto, usted maneja muy bien también la escritura. Al que te golpee en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. Al que te quite lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Tiene que ver con la penitencia del ayuno. Este dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la primera interpretación de la Sagrada Escritura que tenemos que hacer es literal. Así es. Entonces la respuesta es sí. Primero literal y luego después ya viene como ejemplo de vida, como proyecto espiritual, etc. Son las diversas interpretaciones que podemos hacer de la palabra de Dios. Pero la primera que tenemos que hacer es lo que dijo Cristo es así. Si nos está pidiendo perdonar al enemigo, hay que perdonar. Que era el Evangelio y la interpretación que daba del Evangelio San Francisco. San Francisco hablaba del Evangelio puro, es así, a secas, es similar, como dicen sin interpretaciones. Y ciertamente el Catecismo, en el apéndice 100, habla de las tres formas en que se debe interpretar la Escritura, y el primero en su contexto histórico, literal, analógico, simbólico, metafórico, que son los otros, pero el primero efectivamente es el literal. O sea, que nos golpeen en la mejilla, es decir, es una situación de afrenta tal vez, implica sufrimiento, contrición. Pues mira, te voy a poner es que a mí me gustan mucho las frases de los santos. Sí. San Juan María Vianney tiene una frase muy fuerte aplicando esta verdad del Evangelio. Dice, más o menos así, no es literal: si un enemigo tuyo te ha robado y tú estás peleando por él para recuperar tu dinero, si en esa pelea podría provocar la condenación de su alma, deja que se lleve el dinero. Es fuertísimo. Qué tremendo. Es fuertísimo. Pero hermoso. San Juan María Vianney. O sea, es rígido y fuerte y exigente, pero es hermoso. Pero es hermoso. O sea, mira, con tal de que esa alma no se la lleve el demonio, renuncia a tu derecho. Así es. Renuncia a tu derecho. Ya lo tienes. Así es. Pero es un derecho, es una justicia humana. Renuncia, exacto. Pero hay aquí un valor mayor que es la vida eterna. Entonces, efectivamente, yo pierdo un bien injustamente. Él no estaba hablando que lo merece la persona, pero yo renuncio a este bien material por un bien espiritual, que es la eterna felicidad de una persona. Y fíjese, interesante cómo el Espíritu Santo nos va conduciendo aquí en este coloquio, porque ya estamos hablando de renuncia, entrega, y tiene que ver eso con la consagración total al Inmaculado Corazón. San Luis nos habla, en el numeral 121 del Tratado de la Verdadera Devoción, que son, y le comentaba entre telones, son 4 pisos que vamos a construir en la entrega total al corazón de María. Y la primera eran los sentidos, la segunda era la voluntad, la tercera eran los bienes materiales y de fortuna, y la cuarta son las ganancias espirituales, es decir, que yo, por ejemplo, cumplo con una observancia de oración, penitencia, sacrificio, Santa Eucaristía, confesión, y obtengo una urgencia plenaria para sacar a mi abuela, sacar a un ser querido, y de repente la Virgen viene y dice, bueno, vengo a darte las gracias por todo eso que has hecho, pero no voy a sacar a tu abuela, sino voy a sacar a la abuela de la vecina del frente a la que tú no querías, porque le hemos entregado todo, hasta eso renunciamos, ¿no, Padre? ¿Tiene que ver con todo eso? Pasado, presente y futuro, o sea que sí, efectivamente, pero es que solamente esa es la forma de madurar en el amor. El amor desea el bien de la persona amada, y el bien mayor en este caso es la salvación. O sea que lo que nos decía Santa Teresa, da hasta que... Padre, ¿es posible crecer en la vida en Cristo sin que duela? No, mira, porque algunos dicen, es que yo quiero vivir a Jesús, pero es que yo amo a Jesús, yo amo a la Virgen, pero yo no quiero que esto me duela. ¿Es posible? Sí, pero
Bueno, te podría poner un ejemplo simpático. Un señor que va en Brasil, ahora que vengo de Brasil, estaba preocupado porque iba a predicar un retiro, el laico iba a predicar algunas charlitas sobre matrimonios, pero que no estaban muy dentro de la iglesia, y decía: padre, el tema que me puso el sacerdote, el párroco, es el Cristo y el seguimiento en la cruz, ¿no? Y le parecía un tema difícil a conciliar, y efectivamente para quien no está cerca de la fe, pues entender la cruz de Cristo al inicio necesita tiempo, proceso, etc. Pero lo que voy es que no hay un Cristo sin la cruz. Sí. Y aquí, perdón que diga, todas estas religiones protestantes que prometen tantas cosas, tantas felicidades, tantas... Realización terrenal. Así es, sin ese Cristo donde se entrega la propia sangre, la vida, el alma, todo, para dar vida propia, espiritual, la vida eterna, pero también para otros hermanos, pues no es un Cristo, no es el mismo Cristo, no estamos hablando del mismo. Es un falso Cristo. Bernardita de Lourdes, la Virgen le dice unas palabras: felicidad en la tierra no me pidas, en el cielo sí. ¿Era consagración esas palabras? ¿Involucraba Sí, consagración? porque al final es una entrega, como decía este sacerdote, ¿no? Llega a Fátima y ya pide, decía él, hacía mucho ese énfasis, una entrega sin condiciones. Y vamos a la pregunta del 13 de mayo, ¿no? ¿Estáis dispuestos a aceptar todo lo que Dios os va a enviar por amor a Él y por la conversión de los pecadores? Qué hermoso. Vamos de nuevo, Padre, esas palabras dadas por la Virgen a los pastorcitos, porque eso es consagrarse a María. Por favor, vuelve a Sí, no, el 13 de mayo, después de mostrarles que iban a ir al cielo, les hace una pregunta que yo también, ya que me das oportunidad de explayarme más, me gustaría que se imaginen la escena. Yo ver la Virgen por primera vez, o sea, yo estaría extasiado, alegre, sorprendido, feliz, como diría San Pedro, Santiago y Juan cuando estuvieron en el Tabor: oye, hagamos 3 tiendas, yo no me quiero mover de aquí porque estoy viendo verdaderamente la luz de Dios a través de María. Lo digo porque a mí me ayuda, para comprender esta pregunta, me ayuda el contexto. O sea, los niños estaban felices de ver a esta señora más brillante que el sol, y resulta que la Virgen, volvemos a lo mismo, no se queda en el bien, en el Tabor, les lleva al Calvario, porque esa es la verdad. ¿Estáis dispuestos a aceptar todo el sufrimiento, o el sufrimiento que Dios os va a enviar por amor a Él y por la conversión de los pobres pecadores? Y ellos dijeron que sí, sin condiciones. Y la Virgen les dijo, no les escondió, dice: entonces vais a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro confort, vuestra ayuda, ¿no? Entonces, no hay un Cristo sin Calvario, sin cruz, sin pasión. Por tanto, quien se quiera verdaderamente sentir católico, cristiano, seguidor de Cristo, tenemos que pasar por la cruz todos, porque ahí es la prueba. Nosotros, yo creo que traducimos mal la Biblia, porque decimos: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y no es así, porque si no parece que yo, si doy la vida por los amigos, tengo mucho amor, pero se me quedan fuera los enemigos. Entonces, la mayor es una traducción. En cambio, yo ahora que estoy leyendo misales en portugués, italiano, las traducciones, esas lenguas se escuchan mejor, porque no, que lo traduciría el mismo evangelio. Claro, porque entonces dice: el que tenga mucho amor da la vida por los amigos. No, es más o menos así: no hay mayor amor que dar la vida. Y luego, o sea, yo doy la vida por todos, por los amigos también, pero incluidos los enemigos. Así es. Entonces, la traducción, a mí me parece, yo no soy biblista ni nada, pero está errónea, porque yo cuando lo leía decía: aquí hay un error. Parece que dices, si la das por los amigos no hay problema, ¿no? Pero Cristo no vino por los amigos, vino por los pecadores. Claro, cuando entras a examinar lo que se llama la regla de oro, que está en los primeros capítulos de Mateo, cuando Jesús dice: no solo améis a vuestros amigos, sino améis también a vuestros enemigos. O sea, claro, la misma escritura ilumina la misma escritura para entenderla. Muy bien, Padre. Padre, en este momento, grupos de oración, cruzadas, capillas de adoración, todas las estrategias que el cielo está inspirando, está revelando. ¿Qué nos puede decir sobre todo eso? Pues mira, yo te digo lo que conozco, que es Mater Fátima,
Y así en 2 palabras, porque la historia es más larga, pero es corta en tiempo, pero muy profunda, porque a mí no me cabe duda que esto es un instrumento de María, y ella, como me dijo un comentarista de Radio María colombiano, me dice: padre, abandónate, que María ha tomado el control de Mater Fátima. Y efectivamente vamos a ver. Pues del Rosario Mundial que ya convocó, ya tenemos 4 pilares que veo que la Virgen está pidiendo con mucha urgencia. La primera, que sigamos haciendo ese Rosario Mundial, pero ahora no solamente encontrarnos una vez por año todo el mundo, ahora quiere que todo el mundo que la escuche se ponga a rezar ya todos los días el Rosario. O sea, lo que tú dijiste, el nombre de Cruzadas, calidad de nombre para nosotros, pero es esa convocatoria ya ordinaria de ese ejército, como dice San Luis María, de esos escuadrones, San Luis María Griñón de Montfort, que pide la Virgen. Bueno, primer pilar. Segundo, diría primero y fin, y luego entre medias. Ese es el rosario, protege, potencia, atrae a la gente al corazón de Inmaculada María, pero el fin está en la adoración continua a su Hijo. Y lo digo con los mensajes. No hay un mensaje, yo no conozco a fondo todos, pero prácticamente el común denominador. Sí, común denominador de todos los mensajes que yo conozco son: hacer una capilla, el de Guadalupe, el de Lourdes, etc. O sea, el de Fátima. Todos nos llevan a la adoración en el templo, en la capilla, en un lugar, o sea, físico, literal. Físico y continuo. Y continuo. Porque una capilla no es para estar cerrada, el sentido de una capilla es que esté abierta siempre, para que la gente pueda. Entonces, Mater Fátima empieza con un grande rosario, la Virgen quiere que culmine colaborando, abriendo capillas de adoración perpetua, y entre media tenemos que defender 2 grandes valores para la sociedad y para la historia y para la Iglesia. La familia, porque ya lo dijiste tú, la batalla final es contra la familia, y uno de los aspectos más elocuentes del ataque de Satanás es el aborto, o sea, la vida hay que defenderla, y segundo, el sacerdocio, y sería ya el paquete completo de estos Mater Fátima. O sea que en resumen tendríamos la constitución de las capillas de adoración perpetua, la defensa de la familia y la defensa del sacerdocio. Y el Rosario Mundial. Y el Rosario Mundial. Esos son los 4 ejes. Así es. Ok, voy a leer entonces este numeral y usted me dirá si San Luis le estará iluminando y conduciendo su misión, padre. O confirmando su misión tan importante. Lo que la Virgen está haciendo. Pero que es increíble, casi una cosa al calco, ¿no? El cielo no se contradice, ¿no, padre? No. Impresionante. El numeral 114. ¿Qué dice el numeral 114? Voy a leer. Se ríe nuestra querida hermanita Teodora, que me está grabando. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito. Es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a nadie. Jesús y María están contemplados, y ese escuadrón pues son toda la gente que escucha. Mater Fátima no es un carisma como un movimiento, no quiere adeptos, no quiere sumar gente, no, es una convocatoria, una llamada de amor, de María. Pero sí, lo que sí veo claro es que nos une como en un sentido. Por ejemplo, todo esto de Mater Fátima tiene 3 grandes intenciones, que son la paz, la familia, la vida, y la Iglesia en sus sacerdotes, ¿no? Como que esos 3 ejes o grandes intenciones, ese escuadrón los quiere dirigir ahí, porque, como decíamos, Fátima habló de la paz para que pueda vivir la familia, para que podamos tener hijos, casarnos, etc. Y de ahí vendrán los pastores, que son los que nos llevan a Jesús, nos alimentan, nos confiesan, nos dirigen al cielo. Y para dar una confirmación bíblica de que el cielo realmente no hace cosas que ya desde antaño ha hecho, ¿no? Cuando vamos al Antiguo Testamento, del Pentateuco, que es pues los 5 libros de Moisés en la historia del Éxodo, cuando se está conformando este primer templo para adorar a Dios, que es la tienda del tabernáculo,
el Señor inspira a Moisés y le dice que vaya al pueblo y tome de ahí talentos, ingenios, para y que cada quien dé según sus posibilidades, ¿no, Padre? Oro, telas, todo lo que se necesitaba, y artífices inteligentes y talentosos para confeccionar y armar el tabernáculo donde Dios iba a ser adorado. Tiene que ver esto con, en este tiempo es una prefigura de lo que hoy está sucediendo, esto, armar las capillas de oración perpetua. Pues te lo voy a confirmar con una palabra de un diácono en Brasil que cuando yo le explicaba, porque no nos conocíamos, yo no hablo bien portugués, por lo tanto dificultad del idioma, de la lengua, y cuando yo terminé de decir esto de Mater Fátima un poquito más extendido, me dice: padre, entonces Mater Fátima es un santuario mundial virtual. Amén. Pues es un templo. Amén. Es el templo que Dios está. Y yo digo, pues mira, nunca lo había visto así. Amén. Pero me gusta tu imagen. ¿Tiene que ver eso con el don de la omnipresencia de Dios? Sí, claro, Dios es omnipresente. Así es. Bueno, qué hermoso todo esto. Bendito, bendito y alabado sea el Señor por toda esta experiencia que hemos tenido. Pues Padre, como un mensaje final para las personas y los países que están sufriendo mucho, México, en el plan de la salvación de las almas en este tiempo, ¿juega un papel importante México más que otras naciones? ¿Se le ha dado más a México o se le ha dado algo a México que no se le ha dado al resto, y por tanto México tiene que dar algo más que las naciones, que el resto de las naciones? Yo creo que todos somos conscientes, me refiero a los católicos, que México tiene un privilegio porque no es pasado, es presente. La visita de la tilma, o sea, la visita de la Virgen en la tilma, ¿no? Hay una revelación que sería muy largo explicar, pero quedó confirmado cuando los demonios fueron expulsados de México, cuando el indio Juan Diego abre la tilma y se muestra la imagen. En ese momento está confirmado por una revelación que los demonios salieron del país, ¿no? Entonces, fueron expulsados por la Virgen. Han vuelto del aborto y de la satánica muerte y otras cosas más. Pero mira, yo ahora que estoy viajando... Es como una jurada venganza también del enemigo contra México, ¿no? Bueno, esto lo dijo el padre Gabriel Amor. La historia es muy larga, porque cuando se hizo a un mexicano, muy larga la historia, pero me quedo con las palabras del padre Gabriel Amor. Los demonios le decían en una revelación a él también, le decían: mira, ustedes mexicanos sois unos estúpidos. Creo que es una palabra más fuerte, ¿no? Pero el demonio, bajo el poder de la confesión. Del exorcismo. Del exorcismo. Entonces dicen la verdad. Padre Gabriel Amor, todos conocemos el gran exorcista que ha tenido la iglesia, ahora en paz descanse, ¿no? Entonces dice: la Virgen nos echó y ustedes nos abrieron las puertas, ¿no? Entonces vamos a tener que pasar una purificación, y por cada, esto hay que, si no lo sabe la gente, que lo sepa, ya está dicho y en las estadísticas están a la par, por cada aborto tenemos que, va a haber una persona muerta por el crimen organizado. Entonces México sí es un país muy importante, pero también estoy haciendo como ahora hablo con muchas personas, también quiero decir un mensaje a México, porque recuerda, y esto es palabra de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo escogido, pero cuando el pueblo de Israel se olvidaba de su Dios, Dios le abandonaba. Entonces, la presencia de María en México no está asegurada. Ese es un tema bastante álgido. Hubo una persona de las redes que dio algunos mensajes diciendo que podría darse la posibilidad de que la tilma desapareciera, hablando de esto, ¿no? Precisamente. Y el arca de la alianza fue secuestrada muchas veces por los filisteos, y el pueblo de Israel perdió su arca, o sea, es bíblico. Sí, yo no sé si desaparecería o se quemaría, lo que fuera o tal, la forma no lo sé, pero el hecho es real y está basado en la Escritura. Cuando el pueblo no le es fiel a Dios, Dios es respetuoso de la libertad del hombre y se retira. Pues tú lo has dicho, México tiene un privilegio, tiene una responsabilidad,
histórica delante de la Iglesia, del mundo, en cuanto a la salvación de la humanidad, de la fe, pero ahora viene esa purificación por nuestros errores, nuestros pecados, nuestros crímenes, pero ahora tenemos que demostrar si verdaderamente María es la reina de nuestro país. Debemos recordar que el padre Héctor, cuando tiene un acento castizo, ligeramente español, él es oriundo de México, para los que no saben. O sea que con más propiedad pues está hablando de este tema. En mi país. Sí, exactamente. No, de teoría. Exacto, o sea que él sabe muy bien lo que está diciendo y a quiénes se lo está diciendo. Así es, muy bien. Bueno, como dice la Escritura, al que más se le dio, más se le pedirá. Al que más se le entregó, más se le demandará. Y a México se le ha dado la tilma, la presencia real, física, viva de la Santísima Virgen. O sea, es la nación a quien el cielo le ha dado más por encima de cualquier otra nación. Me estremezco incluso al decir eso. Sí. Ahora, yo he visto México, he visto Colombia, he visto un poco de Brasil como países de esperanza. Explique bien eso, padre, qué bueno. Porque he encontrado devotos de María. He encontrado muchos pecados. Yo viví en Colombia, conozco Colombia. Más o menos he seguido las noticias de Brasil, porque no es un país, pues es un continente, yo digo de broma, parece un continente. Yo viví en Portugal, que son 10 millones de habitantes, Brasil son 230 millones, imagínate la diferencia. Pero bueno, a lo que voy, he encontrado un fervor, no en grupos así grandísimos, pero un fervor muy potente, muy mariano, en México, en Brasil y en Colombia. Y eso da mucha esperanza. Por eso se cumplirán las palabras proféticas de San Juan Pablo II, ¿no? América Latina como el continente de la esperanza. De la esperanza. Padre, y unas últimas palabras para mi pueblo de Venezuela. Pueblo tan sufrido, donde el dragón rojo ha enclavado sus garras y no quiere soltar ese país. Hay algunos mensajes donde se pide que los venezolanos tienen que ayunar, orar. Padre, pero es que yo sé que se ha hecho oración. ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que está pasando? Den unas luces para entender y que sirva de esperanza al pueblo venezolano. Pues mira, primero, y es una charla que tendré que rescatar, un día se me ocurrió, estaba así distraído, estaba pensando en cosas y me vino como escribir qué tienen los enemigos de Cristo y qué tenemos nosotros, ¿no? Y entonces empecé a escribir así rápidamente lo primero que me vino. Tienen bombas atómicas, tienen todo el dinero del mundo, tienen los políticos, prácticamente todos los gobiernos están a su favor, por eso someten a los pueblos, no saben, Nicaragua está sufriendo igual, Chile, bueno, entonces, y luego después me salió la segunda parte, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la omnipotencia de Dios, tenemos el corazón inmaculado de María, omnipotencia suplicante, tenemos los sacramentos, tenemos la verdad, tenemos el amor, que es lo único que puede transformar el hombre, tenemos todos los sacramentales, toda la formación, el magisterio, la doctrina de la Iglesia. Entonces, no se compara, estamos, en cuanto a poder me refiero, nosotros contra ellos. ¿Qué hay que hacer? Pues donde abunda el pecado, todavía tiene que sobreabundar la gracia, porque es verdad, en España se está haciendo mucha oración y mira cómo está España. En Nicaragua estamos haciendo una cruzada por Nicaragua y todavía... Y pareciera que como que el mal, digo esto en un sentido, no lo digo real, pero es la apariencia, sí. Como que el mal se sale con la suya. Temporalmente. Recuerda sí, que el demonio es príncipe de este mundo, entonces tiene victorias como príncipes temporales. Pero precisamente lo que están haciendo en Venezuela y parte de Mater Fátima nació porque el primer Rosario Mundial fue por la paz. Y yo, cuando hablaba con obispos, etcétera, yo decía, estoy pensando en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, en estos países que están sufriendo un flagelo que solo Dios puede resolver, ¿no? Entonces, que sigan ahí. Y pongo un ejemplo concreto, San Juan Pablo II, ¿qué hizo él en una situación así? Él, en vez de irse con un arma que lo hubiera matado en 2 segundos, se fue a minar
los pilares, las bases de la sociedad, de esos errores del dragón rojo, ¿no? Y entonces con la oración, con la penitencia, con el ayuno, con crear ilusión, esperanza. Yo estuve un mes en Cuba. El cubano, ¿por qué no lucha por la libertad de su país? Porque no tiene esperanza, le han matado el alma al cubano. Es que eso ha pasado en Venezuela, por eso justamente tengo conocimiento como venezolano, lo sé, lo he vivido en mi carne, no lo leí, lo he vivido. El trabajo del demonio ha sido destruir la fe y la esperanza en los corazones, para que simplemente venga la rendición a un estado de vida en un campo de concentración, y donde lo que te espera ya es la muerte. Así es. Ese es el cubano. Acabas de escribir el venezolano, pero también el cubano. Y me gusta porque yo no he encontrado otra definición de Cuba. Yo he estado 2 veces en Cuba y viví 12 días o 15 días, no recuerdo, hace 23 años, y ahora un mes. Y no me viene otra definición que campo de concentración. Increíblemente hay un psicólogo muy famoso que es el doctor Viktor Frankl, psiquiatra, veo que ya lo conoces. Él vivía en aquel momento en Austria o Suiza, no recuerdo bien cuál de todos los países, y había la amenaza de que las fuerzas nazis pues iban a tomar estas naciones, iban a ir presos porque ellos eran judíos, y él consulta la Torá, consulta la Escritura, y justo el Señor, porque él estaba en el gran dilema, tenía una visa de trabajo para irse a los Estados Unidos, pero tenía que dejar a sus padres. Y él ante esa gran disyuntiva no sabía qué hacer, y pues ora al Señor, va a la Biblia, a la Torá, y justo el Señor lo lleva a un texto y dice: honra a padre y madre para que sea de larga vida sobre la tierra. Entonces él quedó, nada, me quedo, y esa decisión de quedarme significa que él, la esposa, los padres, todos fueron a un campo de concentración. Él también fue a un campo de concentración en Auschwitz, el sobreviviente del campo de concentración, y él hace toda una clínica de experiencia personal, todo lo fue grabando en su mente como psiquiatra, y él descubre algo dentro del hombre que en el lenguaje espiritual sabemos que es cuando yo lo nombre, y él descubre que él logró sobrevivir el campo de concentración con la fuerza interior liberadora. Él le llamaba la fuerza interior liberadora, ya sabemos qué es la fuerza del Espíritu Santo dentro del hombre. Y él crea lo que se llama la logoterapia. La logoterapia era la imagen del amor. Y a través de una imagen del amor, y él viendo esa imagen del amor, él dice que caminaban sobre el hielo descalzos y lo llevaban a tropelones, empujones. Y resulta que él miraba la imagen de su esposa, y él miraba cómo en esa imagen su esposa lo amaba. Y a través de esa imagen del amor surgía en él una fuerza interior liberadora que le permitía resistir. Y ayudar a otros. Y a su vez irradiar a otros. Bueno, finalmente Dios le cumple la promesa, porque bueno, muere toda la familia, él sobrevive y él se vuelve a casar y tuvo muchos más hijos. El Señor le cumplió la palabra, para que sea de larga vida. Y así fue, tuvo más hijos, el Señor le honró su fe. Bueno, Padre, ha sido un verdadero placer pues compartir con usted una oración final con San Miguel Arcángel de exorcismo, si se quiere, para todos los que nos están siguiendo, que ayude pues a liberar las almas, sobre todo sanar los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir por todos los méritos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por todas esas llagas ofrecidas por la salvación de los hombres, por esa sangre derramada por amor a cada uno de nosotros. Pedimos que se derrame en cada una de las personas que nos están escuchando, de sus familias, de sus países, de las iglesias que representan, las iglesias particulares que representan. Ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos los demonios que les estén haciendo daño o disturbando, por obediencia a Cristo, se presenten ante la cruz para ser expulsados al infierno. Que la Santísima Virgen cumpla la palabra que le ofreció a Sor Lucía en Fátima: yo seré tu refugio, tu protección y camino que te lleve a Dios, con ella que lleguemos al cielo.
San Miguel Arcángel, que nos ayude a combatir el buen combate, sobre todo de poner paz en los corazones y preparar las almas para el cielo. Y que San José, patrono de la Iglesia, Padre postizo, Padre humano de nuestro Señor Jesucristo, les acompañe y les defienda. Él que le llaman el terror de los demonios, que también esté siempre a su lado para protegernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y será entonces hasta una próxima oportunidad. Paz y bien para todos.